tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast, en donde vamos a platicar acerca de los derechos en el uso de las TIC. Este tema y muchos otros que giran alrededor del mismo forman parte de los antecedentes introductorios al derecho informático. Vamos a conocer los derechos que tienen las personas en el ciberespacio. Por lo tanto, tendremos que identificar los datos personales y sus tipos, así como saber en qué consisten los derechos digitales y cómo se relacionan con los derechos humanos. De igual manera, tenemos que saber que para gozar de derechos en el ciberespacio necesitamos ser identificables en el mismo, pues la actividad de los usuarios no tiene límites definidos como los de su cuerpo, que los sitúa en un espacio y tiempo determinado. Sabremos también cuáles son las formas para identificarnos en el ciberespacio y saber que para ser identificables tenemos que presentar nuestro consentimiento. Abordaremos todo esto desde el ámbito del derecho informático, también desde la materia penal, en otras materias también, y vamos a analizar cómo se constituyen los contratos en los sistemas informáticos. Y bueno, pues comenzaremos hablando de los datos personales. Toda información relacionada con una persona física identificada o identificable por medio de uno o más elementos vinculados con su identidad constituye los datos personales de alguien. Estos datos se clasifican en varias categorías. Primero, datos de identificación. Se refieren a cualquier información que permita su relación directa con personas físicas o morales. Por ejemplo, nombre, apellidos, número telefónico, dirección de correo electrónico, domicilio o dirección IP. Datos personales sensibles. Son los que, de divulgarse indebidamente, afectarían la esfera jurídica más íntima de la persona, ya que podría dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para ésta, de acuerdo con el artículo 3, fracción 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Por ejemplo, el origen racial o étnico, las creencias religiosas, filosóficas, opiniones políticas, afiliación a agrupaciones de todo tipo, estado de salud, vida sexual, hábitos, estilo de vida, relaciones personales o situación económica. Los datos legales. Estos hacen referencia a la situación legal de las personas, por ejemplo, medidas judiciales sujetas a inscripción en el registro judicial, así como a sentencias condenatorias o absolutorias. Al hablar de la protección de datos personales, tenemos que entender que el procesamiento de datos refiere al registro, organización, almacenamiento, modificación, bloqueo, difusión, eliminación y uso de datos vinculados a personas con la utilización o no de herramientas electrónicas. Debido a la delicadeza de estos datos, las empresas o instituciones que tengan contacto con los mismos deben sujetarse a una serie de obligaciones dirigidas a proteger la privacidad y libertades individuales, lo cual se fundamenta en el artículo 16 constitucional segundo párrafo que dice: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, de seguridad y salud públicas o simplemente para proteger los derechos de terceros. Asimismo, tiene como fundamento el artículo 6, apartado A de la Constitución, el cual será necesario validar. Para garantizar la protección de los datos personales, se publican la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es una norma de orden público y de observancia general en todo el país, que tiene aplicación a nivel federal, estatal y municipal. Regula el tratamiento legal de la información y su protección. También protege a las personas titulares de estas a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué dice el artículo 2? Bueno, pues dice que son sujetos regulados por esta ley los particulares, ya sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de quienes, las sociedades de información crediticia en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. La otra ley, también muy importante, es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo primero de la misma se indican sus propósitos, que son los siguientes. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a la federación, las entidades federativas y los municipios. Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo primero de la misma se indican sus propósitos y cita de esta manera. Tiene por objeto establecer los principios, las bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. De igual manera, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sistematiza la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales. Los derechos digitales o ciberderechos son extensión de los derechos civiles que tienen los ciudadanos y que son aplicados en el ciberespacio, es decir, en los entornos virtuales desarrollados por sistemas informáticos. En la historia temprana de Internet, estos derechos eran inexistentes, ya que solo las instituciones como las universidades podían acceder al mismo. Fue hasta la introducción de la World Wide Web a principios de la década de los 90 que se facilitó su acceso a las personas. Ante la creciente variedad de formas de interacción que pueden entablar las personas en el ciberespacio, además del surgimiento de nuevos delitos desarrollados en este contexto, se han definido esta clase de derechos que en términos generales refieren a lo siguiente: el derecho a la libre expresión, el derecho a la privacidad en línea, el derecho al acceso al ciberespacio independientemente de los niveles de ingreso, la ubicación geográfica o las capacidades de los usuarios,
el derecho también a asociarse en comunidades en línea. De las anteriores, la libertad de expresión se ha convertido en un tema dominante, pues la accesibilidad a la Internet es fundamental cuando una gran parte de la vida privada y laboral depende de ello. Por otra parte, los derechos humanos digitales tienen como objetivo ampliar el alcance de los derechos digitales. Principalmente se relacionan con los siguientes temas: el acceso a Internet para todos, acceso al conocimiento, creación y aprendizaje compartido, desarrollo de software y tecnología de código abierto y gratuito, privacidad, vigilancia y encriptación, así como la gobernanza de Internet, la sensibilización, protección y realización de los derechos, la universalidad e igualdad, los derechos y justicia social, la protección de datos, la vida, la libertad y la seguridad, la diversidad y la igualdad de red. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, desconectar a las personas de Internet viola estos derechos y va en contra del derecho internacional. La regulación normativa y la aplicación de garantías dentro del ciberespacio reside en los países. Sin embargo, en tanto la actividad de los usuarios en muchas ocasiones no está vinculada a las fronteras de los países, se plantean nuevos desafíos tanto para la regulación nacional como internacional. Ante ello, los gobiernos reaccionan de dos maneras. La primera, definiendo nuevas leyes para regular la Internet y aplicando las leyes existentes al contexto del ciberespacio. Podemos recomendar un par de lecturas: la lectura de Marketing de Ciberderechos y la de Asociación para el Progreso de las Comunicaciones de APC. El contrato digital, también llamado contrato electrónico, telemático o inteligente, es un acuerdo en el que las partes confían sus declaraciones de voluntad a las tecnologías de la información conectadas a través de la Internet. Este tipo de contratos suele caracterizarse por la ausencia de negociación presencial en los acuerdos. Sin embargo, en ellos subsiste una manifestación de la voluntad para realizar el intercambio de bienes o servicios de modo audiovisual a través de una red internacional de telecomunicaciones cuya aceptación es susceptible de manifestarse por medio de la interactividad. De esta manera, el ordenador es utilizado como medio de manifestación de la voluntad de las partes. Cuando una de las partes toma conocimiento de la oferta a través de un medio escrito, pero manifiesta la aceptación por el ordenador, el contrato es electrónico. Sin embargo, cuando la persona toma conocimiento por Internet, vía correo electrónico o en un sitio web y acude ante la organización proveedora del servicio para manifestar su voluntad soportándola en papel, en este caso no se trata de un contrato electrónico. Al abordar los principios de la contratación digital, podemos decir que estos principios, tales como la autonomía de la voluntad, la supremacía del orden público, el consensualismo, la fuerza obligatoria, la onerosidad excesiva y la buena fe, son los factores que han orientado todo el derecho contractual. No obstante, en los contratos celebrados por medios electrónicos surgen otros principios, los cuales expondremos a continuación. La identificación. Para que un contrato electrónico sea válido, los firmantes deberán estar previamente identificados. Autenticación. Las firmas electrónicas de las partes deben ser analizadas por entidades capaces de confirmar la identificación de las partes. La verificación. Los contratos deben quedar almacenados en medios electrónicos para permitir la consulta futura. La privacidad. En el contexto nacional e internacional se han realizado esfuerzos para elevar la vigilancia que debe acompañar la evolución de las TIC, a partir de la armonización de las políticas y procedimientos con pleno respeto de los principios fundadores de la protección de datos personales y dignidad humana. Equivalencia funcional.
No debe ser negada la validez de un contrato por el simple hecho de haber sido realizado en ambiente virtual. Los documentos electrónicos y la firma electrónica, el sellado de tiempo o los métodos registrados pueden beneficiarse del mismo reconocimiento legal que los documentos en papel y los documentos manuscritos, siempre que cumplan las mismas funciones. Neutralidad tecnológica. Por mandato de ley, se deben establecer derechos y obligaciones de los individuos, independientemente de los medios tecnológicos por los cuales lleven a cabo sus actividades en el ciberespacio. Aplicación de las normas jurídicas. Estos son elementos jurídicos contractuales, como el consentimiento, el objeto y manifestación de la voluntad. No sufren cambios significativos cuando se establezcan en la esfera comercial. Cuando hablamos de los contratos digitales, podemos decir que estos se incluyen en la categoría de contratos atípicos, a pesar de que su contenido puede estar sustentado en la ley, como la compraventa o el alquiler. A continuación, vamos a hablar de los contratos más comunes. Tenemos a los intersistémicos. Estos se utilizan entre empresas para concretar intercambios comerciales de cuantía mayor, caracterizándose primordialmente por el hecho de que la comunicación entre las partes contratantes es operada en redes cerradas de comunicación, a través de aplicaciones automatizadas previamente programadas por medio de las cuales se registra el consentimiento. Los interpersonales. En este tipo de contrato, la comunicación entre partes se opera a través del ordenador, tanto en el momento de la propuesta como en el momento de la concreción del acuerdo. Usualmente, la contratación se realiza por un medio electrónico, videoconferencia o en salas de chat, por lo que suelen ser celebrados en tiempo real, propiciando la interacción inmediata de las partes contratantes. Tenemos también los interactivos. En ellos, la comunicación entre las partes es obtenida por interacción entre una persona y un sistema de aplicación previamente programado. Como ejemplo tenemos que en el caso de los contratos interactivos se puede contextualizar en el acceso a una tienda virtual o una aplicación de compras. En este tipo de contratos, al momento en que la información sobre los productos se expone en Internet, se demuestra la voluntad del proveedor, mientras que la aceptación de la oferta por parte del consumidor se señala cuando éste acepta las cláusulas unilateralmente establecidas por el proveedor, considerado entonces como un contrato de adhesión. ¿Cuáles son los elementos de validez? Bueno, el contrato debe satisfacer ciertas condiciones que se refieren a las partes, al objeto y a la forma, las cuales son aplicables a los contratos en general, como la capacidad. Para que un contrato electrónico sea válido, es necesario que las partes contratantes sean capaces de ser aptas jurídicamente para ser sujeto de deberes y derechos, o sea, que es la capacidad de goce, y hacerlos valer a través de la capacidad de ejercicio. La licitud del objeto hace referencia a conductas de carácter de hacer o no hacer conforme a la ley. La forma es el conjunto de elementos de carácter exterior, elementos sensibles en los que se plasma todo acto de voluntad o hechos de la vida social, en los que provienen los derechos subjetivos. Estos elementos revisten a las conductas tendiendo a la creación, a la transmisión, a la conservación, a la modificación o extinción de los derechos y obligaciones, y cuya validez total o parcial depende, en cierta medida, de la observación de esos elementos sensibles según lo exija la organización jurídica vigente, sean los códigos civiles federales o locales de los países. En el caso de no haber alguna ley que establezca otras condiciones de validez especiales para los contratos electrónicos,
estas deberán ser analizadas conforme a las condiciones existentes. Cuando hablamos del comercio electrónico, el e-commerce, podemos decir que este consiste en la compraventa en línea, asociada a la búsqueda de productos calificados como mercantiles por la ley. Los bienes comercializados pueden ser físicos, pueden ser digitales o pueden ser servicios, pero estos deben estar regulados. El autor de apellido Dávalos nos menciona que si bien es cierto que el término medios electrónicos se refiere a todo instrumento que permite la transmisión de información por medio de la electricidad, lo cual podría estar incluyendo al telégrafo, al teléfono y el fax, por mencionar algunos, fue en realidad hasta la creación de Internet que surgió la necesidad de establecer reglas específicas para regular los actos de comercio realizados a través de medios electrónicos. El Internet permite la comunicación instantánea y constante entre las partes. No obstante, este contacto es indirecto y contingente. Para poder realizar una operación a través de Internet no es necesario un lugar específico. Se puede acceder a Internet desde cualquier computadora. Y tampoco es necesario acreditar la identidad de las personas como los hackers, por ejemplo, que pueden alterar la información enviada. Por último, son frecuentes los conflictos de leyes, pues el Internet permite llevar a cabo operaciones entre personas que se ubican en diferentes lugares y sobre cosas que pueden encontrarse en lugares distintos de aquellos en los que se ubican las partes. Asimismo, el Internet permite que el cumplimiento de las obligaciones en este tipo de operaciones se lleve a cabo en lugares distintos a los de aquellos en los que se encuentran las partes contratantes. Ahora, vamos a platicar acerca de la regulación del comercio electrónico en México. Podemos decir que dadas las circunstancias o las características de Internet señaladas anteriormente, en el comercio electrónico genera un impacto negativo en la preponderancia de la certeza que debe existir en todas las relaciones jurídicas. Ante ello, se ha presentado la necesidad de contar con un régimen especial para su regulación que, para el caso del contexto mexicano y en la materia comercial, se encuentra en el Código de Comercio y en la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? En el título segundo de Comercio Electrónico, ese subtítulo, artículo número 89, párrafos segundo y tercero, se señala que las actividades reguladas por este título se someterán a su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para comprender de qué manera se definen categorías tales como mensaje de datos o firma electrónica, es necesario consultar de principio a fin el artículo 89 del Código de Comercio vigente. Ahora, en el e-commerce destacan las siguientes partes en esta clase de comercio electrónico. Primero, el emisor actúa a nombre propio o a representación de alguien para la emisión de datos. Esto último siempre y cuando no haya actuado a título de intermediario para el envío del mensaje. Receptor. Se trata del comprador o aquella persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos y que tampoco esté actuando a título de intermediario respecto a dicho mensaje. Para que ambas partes interactúen, se requiere la digitalización de los documentos.
El artículo 95 bis 1 señala lo siguiente. Para el caso de los servicios de digitalización se estará lo siguiente. Inciso A. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante. Inciso B. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen. La firma electrónica avanzada del comerciante y del prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización en caso de que así haya sido. Inciso C. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en contrario. La información que en virtud de acuerdos contractuales, esto en el apartado número D, quede en poder de un prestador de servicios de certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y por último, el inciso E menciona que en todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. La Ley Federal de Protección al Consumidor menciona que, primero que nada, entender que esta es una norma de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, que regula los actos comerciales de forma electrónica, por lo que no se sujeta a ninguna observancia distinta en donde se alegue costumbre, convenios o estipulaciones en contrario. Por otra parte, esta misma ley, alrededor de los actos de comercio, promueve y salvaguarda los derechos y la cultura del consumidor en línea, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre consumidores y proveedores en el ciberespacio. Para que comprendamos, ya adentrándonos más en el campo de la ley de la Profeco, y podamos, comprender esta figura del consumidor y la figura del proveedor, la fracción o las fracciones que vamos a mencionar del artículo 2 pues pueden dar clara muestra de estos dos conceptos. Primero, el consumidor. Es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a los que se refieren los artículos 99 y 117 de la Ley de la Profeco. El proveedor. Esta es la persona físico-moral en términos del Código Civil Federal que habitualmente o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Se cumplirá con los términos que a continuación vamos a mencionar en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Dice el artículo 16. Los proveedores y empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios están obligados a informar gratuitamente a cualquier persona que lo solicite si mantienen información acerca de ella. De existir dicha información, deberán ponerla a su disposición si ella misma o su representante lo solicita, e informar también acerca de qué información han compartido con terceros y la identidad de esos terceros, así como las recomendaciones que hayan efectuado. La respuesta a cada solicitud deberá darse dentro de los 30 días siguientes a su presentación. En caso de existir alguna ambigüedad o inexactitud en la información de un consumidor, se la deberá hacer notar al proveedor o a la empresa, quien deberá efectuar dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en la que se le haya hecho la solicitud, las correcciones que fundadamente indique el consumidor e informar las correcciones a los terceros a quienes les haya entregado dicha información. Para los efectos de esta ley,
de la ley de la Profeco, se entiende por fines mercadotécnicos o publicitarios el ofrecimiento y promoción de bienes, productos o servicios a los consumidores. Podemos concluir que el derecho aplicado en el uso de las TIC debe ser considerado como parte fundamental de la evolución de la ciencia jurídica. A pesar de que el derecho informático no se puede desarrollar a la par de todo el avance de las nuevas tecnologías, no significa que no se pueda dar un tratamiento jurídico adecuado a las novedades, porque éstas están vinculadas con los cambios culturales y con todas aquellas transformaciones sociales. Es importante señalar que a pesar de que tenemos la emergencia por todas estas cuestiones novedosas y en muchas ocasiones los asuntos tratados por el derecho informático solo necesitan ajustarse a su ámbito de aplicación, pues deben mantener la esencialidad de la ciencia jurídica, como es el caso del derecho mercantil respecto de las obligaciones y los derechos dentro de los contratos, así como de toda la normativa alrededor de las relaciones de consumo, que también, está expresada en esta ley, en el Código de Comercio, ¿no?, que depende del derecho mercantil. Y para finalizar, es importante que recordemos que todas las personas podemos ejercer nuestros derechos a la protección de nuestros datos personales, a la recertificación de los mismos, a la cancelación, a la recuperación y oposición al tratamiento que se les pueda dar. Y pues con esto finalizamos este episodio. Me dio mucho gusto estar con ustedes, amigos de Casa de Estudio. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, a que compartan y que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.